de acuerdo a estos planteamientos. Nosotros queremos plantear algunas ideas en función de lo que la universidad planteó la vez pasada. Vamos a partir por Covadonga. En el caso de Covadonga, nosotros ya iniciamos gestiones con el municipio y estamos recuperando una ocupación de bienes nacionales de uso público hecho por particulares. Si ustedes se fijan en la bajada de Covadonga hay un quiebre que cierra las propiedades y ese terreno es bien nacional. Por lo tanto, estamos tratando, ya se hicieron los oficios a los propietarios para que restituyan ese bien nacional a la comunidad. Y como esto tiene como objetivo el control social también del sector, y es un sector de mucho movimiento, nos pareció bastante práctica la presentación de los estudiantes en cuanto a que se divide en 4 sectores, que es la pasarela, el paradero y el área donde se visualiza una placita dura, más o menos con mobiliario urbano, que es lo importante, y con una muy buena iluminación que se requiere. Después nos venimos a calle Conde, para unirlo con Pedro Montt. Indudablemente que ahí hay que recuperar espacio. Tenemos una idea para darle cierto valor también al sector, en un proyecto de un par de esculturas bien iluminadas que tengan relación con el sector, con la vista, en fin, y pensamos que es factible ensanchar un poco y aprovechar los muros que están pegados a las casas que eran en su tiempo los muros de contención que hizo el municipio cuando existía la calle. Por lo tanto, también se pueden aprovechar, poner verde en los muros, en fin, darle otra vida a ese sector y modificar todo lo que está en la entrada del Mirador Pedro Montt, que tiene una arquitectura muy antigua, que se puede modernizar y nos permite una mejor conectividad entre Covadonga Conde y Conde Pedro Montt. En el caso de la calle Prat, también nos llamó la atención el diseño que hicieron ahí con respecto a un localcito comercial y un segundo piso. Nosotros siempre hemos planteado que esta Junta de Vecinos, que tiene 83 años, no tiene sede, tiene secretaría. Nosotros aprovechamos la voluntad del padre, y esto es nuestro salón de reunión. Entonces pensamos como idea que podría existir la idea que planteaba uno, una especie de local comercial en el primer piso y en el segundo piso crear la Secretaría de la Junta de Vecinos. Es la única posibilidad que tenemos de tener un espacio para poder generar más actividad con los vecinos. En el caso de Toro Herrera, la verdad es que consideramos que hay que modificar el eje. Hay en unos sectores una pista 3/4, en otros sectores hay una pista y media, y prácticamente cuando uno sube un TRD es imposible subir. Por lo tanto, creemos que hay que modificar el eje. Hola, Marcelo Luis, de Asesoría Urbana de la Municipalidad. Creemos que hay que modificar ese eje y nos parece bastante interesante en principio la idea que han planteado los alumnos. En términos generales, lo que nosotros planteamos junto con esto es generar también mobiliario urbano en el sector. Mobiliario urbano que no debe ser de grandes tamaños, pero que permita, ¿no es cierto?, tener una configuración que el vecino pueda sentarse, pueda conversar, pueda mirar el mar, pueda aprovechar la vista, tal como dice el proyecto, un recreo para mirar. Entonces, en términos generales, nosotros damos esta idea para que la universidad las cabule, las vea y vea la factibilidad. Para nosotros, por el problema de control social y el problema de seguridad, que es lo que más se plantea, la iluminación es fundamental. Recreo, en este momento nosotros estamos terminando el estudio del barrio, de la calidad del alumbrado del barrio.
es sorprendente que en algunos sectores tenemos lámparas de 75 watts, o sea, menos iluminación que la que uno tiene en la pieza de la casa. Entonces, es clave mejorar la calidad del alumbrado y darle alta iluminación al sector. Con respecto a la piscina de recreo, es un trámite un poquito más largo, dado que esos son de la potestad sobre el sector la tiene la Dirección General y Marina Mercante. Por lo tanto, ahí hubo una concesión marítima que tengo entendido que ya se caducó. Estamos esperando una entrevista con el director de Territorio Marítimo y Litoral, a objeto de ver las posibilidades de poder acceder a tener la concesión necesaria para poder implementar el proyecto. Que en realidad, tal como dice Edgardo, es un sector que en realidad llega a dar pena ver cómo se ve ahí inmundicia, alcoholismo, vagancia. Hay gente que ha hecho su piececita prácticamente ahí. Nosotros hemos ido a recorrer el sector y realmente no es grato acceder a ese lugar por la inmundicia que hay en el sector. Así que es bastante interesante el proyecto y vamos a seguir con las gestiones con la Armada a objeto de lograr ese espacio para que poder plantearlo como un proyecto ya de solución definitiva para mejorar ese entorno. Lo fundamental, y que está planteado por los vecinos, es la clave de la recuperación de los miradores. Pero la recuperación de los miradores no solamente pensando en la gente que viene a veces el día domingo a ver las pinturas que miran al mar, porque es increíble, y uno sale a caminar el día domingo, es increíble la gente que viene de afuera a ver esas pinturas. Pero también queremos que esos espacios sean para el disfrute de los vecinos. Las áreas verdes, desgraciadamente lo único que tenemos área verde aquí es la plaza, a la cual le queremos implementar máquinas de ejercicio y juegos infantiles, lo cual le ha dado mayor vía, pero si ustedes van en la noche es una boca de lobo. Y en eso estamos también trabajando con el municipio a que nos mejoren la calidad del alumbrado de la plaza Cabocino. Y estamos conversando con Parque y Jardines de generar otro espacio verde, que es al final de calle Conde, donde hay una área que comunica con París y que es factible ya convertirla en una pequeña plaza también con máquinas de ejercicio y juego. Y con respecto al Conde, nosotros pensamos como idea de que se puede hacer estos muros de tierra, generar ahí en ese espacio una plazoleta para tener máquinas de ejercicio que permitan hacer ejercicio frente al mar. Es una idea que tenemos en la cabeza y que vea la universidad si es factible o no. Y eso nos permite también un mejor control social en ese sector, dado que hoy día es bastante conflictivo y está denunciando a los vecinos. ¿Qué parte de esa? Frente a las casas que dan hacia el mar, el Conde, donde está la pasarela esa que hay. Sí, abajito, ya. ahí en esa área. Entonces, ¿puedo hacer una observación sí. respecto a eso? Lo que sucede es que todo el sector de recreo tiene muy pocos bordes. Uno de ellos es Bustamante, cerca de ahí de la Escuela de Arquitectura, que es un paseo, digamos, una calle Bustamante, que uno puede ver el mar y tiene una de las mejores vistas de la zona. El otro es la calle Toro Herrera, que también tiene una muy buena vista. Y de ahí se restringe a cabezales de calle, que son el caso de Prat, Pedro Montt y Conde. Ahora, existe una particularidad. Pedro Montt antiguamente tenía una conexión a la Avenida España. Había un paseo, una bajada, digamos, que era peatonal y que conectaba el sector de recreo con la piscina de recreo. O sea, uno bajaba a pie hasta la Avenida España, cruzaba cuando había mucho menos árboles, estamos hablando del año 40 más o menos. No, eso era, claro, la pasada de la Avenida España era bajo tierra, pero la bajada estaba desde Pedro Montt hasta la Avenida España. Y también había una conexión. Entonces, hoy día quedaron estos retazos, porque con la ampliación de la Avenida España, por allá por los años 70 más o menos, entre 60 y 70, se le quitó una pista hacia el cerro
y se perdió la subida Condel por un lado, automóvil, y quedó solamente peatonal, y se perdió la bajada esta que le estoy mencionando yo de Pedro Mona, y quedaron algunos retazos que comunican Condel con Pedro Mon, y que son unos retazos que no han sido terminados, es decir, están abandonados, digamos, existe la conexión peatonal, pero formalmente no están. Entonces, da la posibilidad que con la construcción, con la continuidad de la construcción del muro que delimita la Avenida España, da la posibilidad de generar nuevas plataformas que podrían generar mayores espacios para circulación y menos recovecos, porque hoy en día, con la existencia de estos laberintos, se genera una sensación de inseguridad y la gente no lo ocupa. Sumado a esto, la escasez de iluminación. Entonces, en el fondo se han transformado en una especie de pasaje sin retorno, donde se van generando unos tuburios o unos sectores marginales que efectivamente en nada colaboran, digamos, con la seguridad por un lado, y por otro lado el barrio está perdiendo un frente importante del borde marítimo, que es uno de los atributos que tenemos, el paisaje. El borde, que también es otro atributo, lo tenemos ahí, pero sin desarrollar. Entonces, potencialmente es muy importante. Ahora, desde el punto de vista de la conectividad, también es importante, porque en la medida que la gente pueda entender que pueda acceder hacia el paradero de la Avenida España a través del pasaje de Pedro Mon, se va a ahorrar el camino porque le va a salir más corto, y el hecho que la gente empiece a circular, se empieza a generar este control social y va a ser mucho más seguro. Por lo tanto, es bien importante el tratamiento o el trabajo que se puede hacer sobre este mirador, porque precisamente a través del diseño o de la construcción podemos abordar varios de los temas que son negativos que destapa la comunidad, por un lado, y potenciar ciertos atributos que tenemos también identificados por la comunidad. Gracias, Carlos. Bien, ofrezco la palabra. Don Roberto. A ver, quiero hacer una valoración del entregado en varios sentidos. El primero, hay que entender que una acción sobre un espacio público que tiene una característica metropolitana es multidimensional y multiescalar, es decir, requiere ser considerado en una variedad de dimensiones que corresponden a lo que son las actividades o los acontecimientos que la ciudad tiene. Por eso que la entrega del primer antecedente, que está acá, que es podríamos decir, las ventajas que tiene el recreo como situación y las desventajas que podría entender como situación de vida, permiten entender cuáles son las dimensiones que la comunidad cree que son importantes en el recreo, y el alumno por tanto tiene una base importante para poder priorizar y para poder determinar cuáles son las más significativas a considerar y cuáles son las menos significativas a considerar. Y si a eso sumamos la propuesta, que ella es una propuesta de intención, o sea, lo que la comunidad, no haciendo el análisis de lo que es ventaja o desventaja, sino que diciendo que nosotros quisiéramos tal cosa, precisa y ayuda a que el estudiante se enfrente a esa multidimensionalidad de factores que están actuando sobre cada uno de los proyectos, con una visión ya como categorizada de lo que es el pensamiento de la comunidad. Entonces, la información entregada es súper importante y está de alguna manera entregada de una forma que es muy útil. Yo quisiera valorar eso porque es abierta, está expresada en términos de dimensiones involucradas dentro del espacio público de recreo, de los vecinos, y después intenciones de lo que quisiera la vecindad, que se pudiera abordar. Ahora, yo pienso que hay nosotros, y esto no voy a entrar en mucha profundidad, pero dentro del pensamiento de la arquitectura, cuando estamos formando ciertos futuros arquitectos, uno tiende a decir, mire, la arquitectura no resuelve problemas, sino que anticipa escenarios. Que es una manera de entender que el arquitecto, más que ir a resolver solamente un problema puntual o un factor esencial específico de una problemática de la ciudad, lo que tiene que hacer es imaginar, ¿no es cierto?, una ciudad futura, ¿no es cierto? Entonces, nosotros dentro del proceso que llevamos este proceso que hicimos, el análisis de todos estos sectores que fueron entregados por la propia Junta de Vecinos, tenemos un análisis, diría yo, del sistema geográfico y además de valoración de condiciones espaciales que están ya de alguna manera trabajadas en forma abstracta. Tenemos este input que permite al alumno ahora hacer una propuesta
primero de forma de ser de lo que quieren, más bien no figurativa todavía, sino que de intención, recoger las intenciones y poder cargarlas con una evaluación de cuáles son los factores que parecen más importantes a lo que los pueblos vecinos han dicho. Y ahí nosotros vamos a tener un workshop internacional, ¿ya? Y ese workshop internacional está planteado como una idealización de lo que podría haber en Recreo. Entonces es un poco soñar, ¿ya? Y ese sueño permite a nosotros avanzar hacia una idea de maximización de potenciales, ¿ya? De lo que podría ser Recreo. No para que en el fondo ese workshop sea lo que se va a hacer, sino que para poder tener en los alumnos una visión de un escenario que es distinto a lo que es la propia contingencia o los recursos. Entonces, en ese workshop, que va a ocurrir como alrededor del 15 de diciembre, yo quisiera invitar a participar 1, 2 o 3 personas que estén a hacer en la universidad, que sean parte del pensamiento y que puedan estar presentes. Porque va a ser la idea a lo mejor del gran parque del mar o del mirador del mar que une todas estas cosas. A lo mejor parece una cosa muy descabellada en términos de realidad, pero sí es muy importante que el alumno vea o que el estudiante de la arquitectura pueda imaginar un escenario futuro en donde todo esto construye un valor, ¿no es cierto?, que es un valor que es ya metropolitano, no un valor solamente local. Y de ahí después vuelve y entonces uno puede exigirle al alumno que realice la acción proyectual particular, específica, pero teniendo en cuenta que hay potenciales que podría ser. Y yo con eso dejo... Gracias, profesor. Dejo la palabra. ¿Inquietudes, dudas con respecto a esto? Parece que estamos más que claro. Yo quiero hacer un alcance también a partir de lo que decía el profesor Barriga y destacar un poco la relevancia de este proyecto, de poder abordar estos métodos de trabajo a partir del barrio, porque el desarrollo que conlleva la ciudad de Viña del Mar ha implicado una sobrecarga sobre ciertos puntos de la ciudad, que son el centro y el borde costero. Entonces es muy importante poder generar proyectos que ayuden a descentralizar. Es decir, en la medida que efectivamente las inversiones se vayan, no solamente en el centro, sino que vayan localizando en los barrios, en los sectores altos, pero de la misma calidad. Es decir, no solamente pavimento participativo, sino que estamos hablando de recuperación de espacio público. Eso es súper importante, porque en la medida que el barrio, que la ciudad crezca o se desarrolle en forma pareja, le aumenta la calidad de vida a las personas. Pensemos que en Viña del Mar un porcentaje importante de ciudadanos viven en los sectores, no en el centro, sino en los cerros. Esta misma situación puede replicarse en Gómez Carreño, se puede replicar en Miraflores. Entonces es muy relevante como experiencia que efectivamente, y además que nazca o se desarrolle a partir de un trabajo de la academia, por un lado, y por otro lado desde los vecinos, que se pueda exponer hacia el municipio y que el municipio pueda hacer suyo. Por lo tanto, yo diría que es muy importante poder tomar muy en serio este trabajo y poder desarrollarlo y poder construirlo finalmente, porque va a ayudar a tener una mejor ciudad. Y quería recordar un pensamiento de Salvador Rueda, que siempre decía de que la ciudad se les recuerda a partir de la calidad de los espacios públicos. Uno siempre dice es bonito Roma o es bonito Buenos Aires por los espacios públicos. Entonces, eso, digamos, en realidad creo que es importante. Bueno, esa ha sido nuestra meta de asumir nuestra dirección de Junta de Vecinos, de mejorar la calidad del barrio y tratar de recuperar, a como en lugar, los miradores que son la riqueza propia del Recreo. Suena. Sí, a mí me gustaría cruzar varias cosas que han dicho acá de varias personas. Me parece muy interesante. Una es la noticia que trae Carlos de que había un decreto, ¿cierto?, que ya estaría publicando el diseño de la repavimentación de la avenida Diego Portales, que parte de Nauzante y termina en Amunar. O sea, yo creo que ese es un hecho relevante porque
Portales podríamos pensar, ¿cierto?, que como la principal vía es como el camino cintura, un pequeño camino cintura que tiene Valparaíso, ¿cierto?, en este sector, capaz de recoger toda una actividad residencial de Portales hacia arriba, y que podemos observar en este minuto cómo el comercio o pequeñas instituciones se han ido estableciendo en torno a Portales. O sea, esta cosa que la repavimenten, porque el escenario, por ejemplo, si esto lo hubiesen repavimentado hace 5 o 10 años atrás, ¿cierto?, y tuviésemos la avenida Diego Portales petrificada por unos 50 o 100 años más, estaríamos en una situación bien complicada. Pero estamos, además, agregándole la posibilidad real, a partir de este decreto que tú señalas, de que Portales se va a intervenir también. O sea, es una coincidencia muy grande, muy positiva. Yo me imagino, a partir de lo que decía ahora Roberto, ¿cierto?, cuando en un momento uno entra a soñar una ciudad o una parte de la ciudad, esta Diego Portales es transformada en una especie de bulevar pequeño, con sus, obviamente guardando las proporciones, ¿cierto?, pero si pensamos de que podrían haber unas aceras más continuas, unos pequeños lugares que se van generando de tramo en tramo, todo esto amparado por un nuevo diseño de la avenida Diego Portales, el nuevo perfil, podríamos lograr ese paseo, por así decirlo, que empieza ahora a alimentar o a nutrir directamente los miradores. Directamente, porque están asociados, están a la mano. Toro Herrera recoge una actividad que se da en torno al reloj de flores, que perfectamente podría subir y hacerse parte de este recorrido ya más regional, que podría ofrecer Diego Portales, y dando la posibilidad, ¿cierto?, a salir a estos miradores, o, como lo dice Roberto en algún momento, ¿cierto?, ¿por qué no pensar en una especie de parque, mirador, algo más continuo? Habría que ver la composición, cómo se define eso, ¿no? Y lo último que quería también, porque también se dijo algo al respecto, yo pienso que si uno camina por la avenida, la ampliación que se hizo de la avenida España, por el lado del mar, que se llama la avenida de los Libertadores, ¿no? Cuadra Libertadores. Cuadra Libertadores. Cuadra Libertadores. Porque la conocemos como la avenida España, pero el lado del mar. Claro. A los lado de la línea. Se llama así. Cuando uno camina por ahí y uno empieza a mirar esta fachada urbana, esta fachada que podría ser una fachada estupenda, hay una pieza de esta dentadura que está muy deteriorada, muy guacha, ¿no? Y yo diría que a continuación del muro de los capuchinos, donde está el colegio arriba, ¿cierto?, a partir de ahí después hay una casa, bueno, hasta lo que antiguamente fue la subida Conde, ¿no? Ahí hay un tema que está muy venido a menos. Y también, gracias a que está tan derruido, podríamos pensar que es una gran oportunidad para completarlo. Porque si estuviese eso, el muro hecho, si estuviese todo esto consolidado como el muro de hormigón de Capuchino, uno podría decir, pucha, va a ser difícil intervenirlo, demolerlo, hacerlo de nuevo, pero no está hecho. Entonces también hay una gran oportunidad ahí. Y me parece muy bien esta cosa del terraplén ahí entre Diego Portales, entre Condel y Pedro Montt, ¿cierto? Hay toda una posibilidad de dar un ancho muchísimo mayor con un programa. Yo creo que ahí los estudiantes de la universidad tienen que ser muy creativos, ¿cierto?, en proponer un programa que haga que la gente realmente acuda. Y yo creo que ese ancho de unos 10, 15 metros que se podría lograr en algunos puntos, perfectamente logra reunir a personas en una actividad distinta, en una actividad de juego, en una actividad de ejercicio físico, como lo plantea Carlos, una actividad propia del contemplar, etc. Pero está la posibilidad real, y que hoy día por ahí arrancan los delincuentes. Ustedes saben que el AMPA por ahí baja por Conde y salta a la avenida España por ese espacio verde que hay ahí desatendido. Yo pienso que es una gran oportunidad, y escuchar a la universidad con esta cosa que se puede soñar en algún minuto y desde ahí quizás aterrizarlo y bajarlo, parece como muy sugerente. Gracias, Soy. ¿Alguien más?
después hay que presentarlo, ¿no es cierto?, a la municipalidad, y la municipalidad después al PNR. Sí, ahí Estamos pensando en el 2015 más o menos. no, esperamos antes. ¿Sí? Claro, va a depender mucho de los plazos que se toma la universidad al respecto. No es un plazo que lo pongamos nosotros, la universidad maneja. Muy aproximada, por si decir. La universidad maneja esos plazos. Claro. Lo que ocurre es que la modalidad de cómo se administra una iniciativa de este tipo en el financiamiento público requiere en general de una licitación del proyecto, ¿no? ¿Ya? O la sumisión de la propia unidad de circular de tomar el proyecto en general. Voy a poner un ejemplo. Hoy en día, el MIMBU está metido en un problema en la avenida en Balmaceda, en Reñaca, justamente porque diseñó un proyecto que en términos de conectividad metropolitana tiene muchas ventajas, pero resulta que genera una serie de impactos a los vecinos y los vecinos no lo quisieron. Y finalmente hoy en día están en reuniones, se judicializó el proyecto y eso hace efectos atrás y se tiene que modificar por una serie de razones. Hoy en día, acá, mediante la que está haciendo la universidad con la Junta de Vecinos, ustedes tienen la oportunidad de socializar este tipo de proyecto que también hoy en día es mucho más, o sea, es tan importante como la evaluación social. La evaluación social es un tema súper técnico, con un lenguaje menos frío, pero tener la oportunidad de que ustedes se acerquen a esta dimensión y saber qué tan populares son en términos de que sus vecinos están compenetrados, también es sumamente importante para la rentabilidad política. Realmente que uno se ría, pero también el urbanismo es con la política, ¿no? Y en ese sentido, Luis. También decirles que en realidad hoy en día Recreo es un barrio sumamente valorizado. Nosotros estamos haciendo estudios a través de una modificación del plano urbano que estamos haciendo para limitar las alturas en la zona de alrededor. Y están valorizados que con un terreno muy pequeño se pueden hacer grandes edificios y se generan grandes utilidades. Y con este tipo de intervenciones, el barrio, la plusvalía de cada uno de ustedes va a subir más. Entonces, esto hay que mirarlo como una cosa que al final tiene un impacto directo en la vida y la propiedad de cada uno. Eso. Gracias. Una consulta a propósito de lo que pasó en Reñaca. Este proyecto de las postales, en el tema del diseño en tema de la vereda, ¿interviene las veredas? Esto es acera, calzada, platabanda, arborización. De línea de edificación a línea de edificación. De línea de edificación a línea de edificación. ¿Y hay participación? Sí, lo tenemos por escrito, debe ser. Hay participación de los. O sea, si la representación va a opinar sobre el proyecto, va a decir está por escrito por el director de la Secretaría. Estaba cobrando. Está como para decirlo, usted dijo esto, ahora queremos participar. En ese sentido, dentro de los temas que aparece más valorado de lo que presentó Ricardo y por lo tanto supongo que es uno de los que más se comentaron, pues, los vecinos de los problemas, es el problema de las veredas. La verdad que uno de los atributos creo que del recreo debiera ser poder caminar. Es difícil caminarlo por la topografía, pero si tenemos, si las veredas están bien, si tenemos las barandas necesarias, en los lugares donde sea necesario, digamos, las escalas estén bien hechas, digamos, no la plusvalía del terreno, pero la calidad de vida sí, de los vecinos va a ser mucho mayor. En ese sentido, yo quería indicarle a los alumnos mucho ojo en cómo se llega a los proyectos, o sea, cómo se llega al paseo, o sea, también esa entrada, digamos, fundamentalmente abierta, debe trabajarse bastante bien. Gracias, vecino. En primer lugar, felicitar a la Junta de Vecinos, que esto está haciendo realmente hermoso. Nosotros somos vecinos nuevos acá, llevamos 2 años. Y 2 consideraciones. La primera,
al final de Torre Herrera hay una escala, ¿cierto?, que está muy a mal traer, ¿cierto?, sucia, y que seguramente hace años atrás debe haber sido un acceso sumamente extraordinario para los vecinos, ¿cierto?, porque se ahorran un tiempo tremendo en subir, qué sé yo. ¿Qué posibilidad hay de soñar un poquitito que esa escala se recupere, ¿ya?, y realizar a lo mejor un acceso a recreo por toda la rueda final, o conectarse con Caleta Barca, una plataforma, no sé, ahí realmente no me atrevo a señalar, pero yo creo que es importante detenerse, ¿cierto?, a analizar esa escala. No sé si en realidad esa escala debería ser considerada hecho el proyecto de Torre Herrera, porque como usted lo señala, esa escala es una boca de lobo. Incluso si usted va hoy día, las cámaras no existen, está el apoyo de las cámaras, o sea, es un conflicto, y eso podemos observar que va a ir. Y sería interesante, ¿cierto?, pensarla como para conectarse con Caleta Barca, ¿cierto?, una plataforma, no sé. De hecho, el origen de esa escala era una parada de buses que había en la España, y había un acceso a la playa bajo la línea del tren. Claro, pero es un lugar, es un lugar sucio, ¿cierto?, malo limpio, etcétera, etcétera. Y lo otro que quería señalar es la posibilidad como una enseñanza para los niños, el reciclaje, ¿ya? Hay barrios en donde, ¿cierto?, hay depósitos de distintos tipos de basura, ya que sería interesante que nosotros pudiéramos también pensar en receptáculos para cartón, para botellas, de tal forma que podamos ser a lo mejor pioneros en esto, que yo no lo he visto en otras partes, ¿ya?, en algunos lugares, y sería interesante también trabajar con las escuelas que tenemos acá en Recreo para que podamos hacer algo bonito, didáctico, ¿ya?, y de esa forma ayudar a algo que es tan importante como el reciclaje. Eso es. Bueno, para su información, hay un receptáculo de botella en la calle Central con Cochrane, una que está en Cochrane con Portales. Nosotros generamos una especie de centro de reciclaje que es ahí el bandejón central del acceso al cementerio, donde hay un receptáculo para botellas, para papeles y cartones, y ahora logramos que nos pusieran un receptáculo para botellas plásticas. O sea, tenemos todo eso ya caminando. O sea, existe ya. Y probablemente tenemos también en un sistema de los comercios del sector, donde tenemos unos bidones que dice Recreo Recicla, y ahí usted echa las pilas, y ya hemos llenado varios bidones de eso. O sea, estamos también en ese proceso. El encargado de medio ambiente de nuestro amigo Claudio Alvarado, que se ha encargado de todo ese tema. O sea, el área de reciclaje, Claudio Alvarado está muy bien. Así que tenemos algunas cosas avanzadas y que no existen, ¿ya? Así que para los efectos se consiguen. ¿Alguna otra inquietud, vecinos? Yo tengo una pregunta. Es que en Covadonga mencionaron como un cierre que hace como un quiebre. Sí. ¿A qué se refiere con ese? Mira, cuando tú vienes o bajas por la escala Covadonga a tu mano izquierda, hay un espacio y después se produce un quiebre, ¿cierto? Que baja una reja con lata. Ese espacio es un bien nacional seguro porque se lo tomaron los vecinos hace muchos años. El deporte también. Entonces nosotros ya sacamos el decreto del municipio, donde se traen instrucciones a los vecinos para que retiren o se va a demoler eso siempre y se va a recuperar ese espacio. Lo que sucede en el caso es un dato importante, que otra vez que es necesario destacar en la escala Covadonga. Una, que la escala Covadonga es uno de los puntos donde mayor cantidad de delitos se producen. Y eso aparte de la conectividad para los delincuentes, digamos, la posibilidad de poder arrancar. Por otro lado, ahí se ocurre la mayor cantidad de personas que transitan por la estación del metro y por la parada de González. Y lo otro que ocurre, que también es importante, es que, si ustedes se fijan, las propiedades que están en el costado de la subida de Covadonga, ninguna mira hacia la subida de Covadonga.
En un costado tenemos un sitio de Riazo, el otro lado son 2 o 3 casas que miran para otro lado y que sus accesos están por otro lado, de tal manera de que ahí puede pasar cualquier cosa y nadie se va a enterar. Y se suma a lo que menciona Carlos en el sentido de que ese espacio público, la comunidad de esas casas, la cercó seguramente para seguridad y además le puso un cerco no transparente, metálico, que produce sombra y produce ocultamiento, que también ayuda a la inseguridad. Entonces, todo ese tramo completo, uno no está completamente a merced de cualquier cosa, porque nadie te va a ayudar, porque nadie está mirando en ese lugar. Ese es un punto que también hay que tenerlo presente, que es un poco lo que la Jane Jacobs hablaba también del control social, la posibilidad de generar una actividad que precisamente permita, digamos, la cautela o el resguardo de algún lugar. También lo otro que ocurre es la solución que hizo Merval en la pasarela, que no fue la más apropiada. Lo que hizo Merval fue conectar con la escalera y punto, y lo colocó en el medio para que salía más fácil. Pudiendo haber hecho un diseño un poco mejor para aprovechar de mejor manera los espacios y poder distribuirlo de una mejor manera. Ese es otro elemento que también hay que tenerlo presente. Sí, en el caso del Monte Tramilla, oficiamos y también esperamos volver a nosotros también los decretos alcaldicios que ordenan las demoliciones y liberar los espacios. Don Carlos, sí. Digamos, este método, esta práctica que están instaurando ustedes, que es muy importante, Recreo está lleno de espacios públicos sin consolidar, o sea, no solo los del bosque. Por ejemplo, todas las calles del loteo de Villa Moderna que atraviesan las quebradas terminan en fajas de tierra. Por ejemplo, la que hay por Central entre la calle 9 y la calle 8. Sí. Les hay un montón de ejemplos que nosotros hemos detectado en el estudio de bien nacionales o públicos sin consolidar. Ustedes también podrían colocar el foco sobre eso, sí. Porque al municipio puede levantar proyectos, o sea, el mismo tiene una línea de financiamiento de pequeños espacios públicos. Sí. Entonces, no solo el borde costero, sino que también en el interior, que también hay oportunidad de haber de los días, por ejemplo. Sí, hay algo que se puede recuperar. Sí, estamos a seguir usando los recuperar espacios. ¿Alguien más? Estábamos hablando de los mirabones de Pedromón y Conde y sí. La relación que existe entre ellos. Justo abajo del Pedromón hay una casa, entre Pedromón y la Avenida España, la quebrada. Sí, no sé si tienen la opinión de ese vecino, porque igual cualquier proyecto que se coloque ahí va a afectar al final la vida de ellos. O sea, la entrada de su casa está por... sí, en la parte superior, casi frente al hotel. Sí, ahí está son varias viviendas que se arrendan a los estudiantes. Sí, eso ya sabemos que es el propietario y vamos a tener unas conversaciones con él para ver si hay un espacio que está totalmente, que no sirve ni a él ni a nadie. Entonces eso queremos ver si entrega ese espacio para mejorar más el paseo Conde Perón. ¿Alguien más? Sí, Pablo, una consulta. O sea, escuché su tema sobre piscina, más que nada, que está en un tema de concesión marítimo, pero me gustaría saber qué es su opinión con respecto al uso de piscina en el futuro. Es decir, si le gusta algún problema específico a los vecinos o tiene alguna opinión sobre eso. O sea, en el futuro, obviamente, porque actualmente existe el tema de concesión marítima, pero o sea, en el futuro tiene una opinión más sobre piscina. Mira, nosotros hemos pensado y lo hemos analizado, es imposible, exorbitante pretender recuperar la piscina. Eso es imposible. Porque no hay acceso vehicular, no hay acceso de ningún tipo a la piscina. Entonces, nosotros cuando empezamos con esto de recuperar estos espacios, siempre pensamos que la piscina podía ser nosotros nos ideamos, rellenamos la piscina, la nivelamos abajo, que quede parejita y hacemos un lugar, un centro de eventos, una plazuela, algo que permita la participación de los jóvenes, para ir por último para hacer un campeonato, un festival de rock, no sé, eso pensábamos nosotros. Porque lo que tenemos claro es que no es rentable ni siquiera imaginarse recuperar la piscina como tal. Nosotros tenemos que pensar en la piscina en otro objetivo. Y ahí nos llamó la atención el proyecto que hicieron, en que hacen una placita con unos asientitos para hacer algunos eventos chicos, en fin, nos llamó la atención.
Pero pensar en que vamos a recuperar la piscina, hay que olvidarse, que no resiste ninguna posibilidad ni rentabilidad social ni rentabilidad económica en recuperar la piscina. Claudio. A propósito de la piscina, quería comentarles podría ser una humorada que hice hace unos 3 o 4 años atrás. Salí con mi señora y los niños eran chicos, tomamos unos girasoles de playa y bajamos caminando a la casa. Vamos a ver qué es lo que pasa acá en la playa Pocaola, que se llama. Y bajamos, de hecho había bastante gente. Pasamos por la pasarela que había antes del tren, antes de la nueva, y uno accede y baja hasta un montón de rocas que hay ahí. Bueno, a los niños no les gustó ver todo. Porque había que pasar, era cochina, al final de la escala era una piscina de Chile. Pero la verdad que un poco incómodo esto, pero yo disfruté el calor de la roca. Y habían otros cabros que estaban ahí en el agua, otros jugando en el chiflón que se arma en ese muro donde salta la ola. Entonces, pensando, por lo menos, digamos, tener un acceso que esté limpio, que esté seguro y que haya lugares donde echarse hacer unas tumbonas, aunque sean hechas de cemento, de manera que el mismo mar haga el lavado, y uno pueda disfrutar el sol, digamos, tranquilo. Eso, inmediatamente, te daría un plus y uno podría, como vecino, ir a disfrutar algo que prácticamente... Está claro que piscina no, pero tiene resto, por todo lo demás bastante más lo veo